Vamos el día de hoy a buscar en el Santo Evangelio que escribe el apóstol Juan. El capítulo número 14. Podemos alabar el nombre de Cristo Jesús, hermanos, y vamos a leer hoy 2 versículos en este Evangelio. Gloria al Señor. Y esta palabra vamos a gozarnos en ella, vamos a escucharla con alegría, con pleno contentamiento, pidiendo de Dios dirección, pidiendo de Dios sabiduría también. Aleluya. Vamos a leer el versículo primero y también vamos a leer el versículo 27. Dice en esta hermosa hora la palabra de Dios así. Leemos para exaltar el nombre del Señor nuestro Dios y dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. 27, todos juntos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Qué hermosas palabras encontramos aquí. Y observe cómo el Señor, nuestro Dios, habla a nuestras vidas. Dice aquí la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Puede alabar a Dios por esta palabra este día, hermano. Gloria al Señor. Turbarse. No se turbe vuestro corazón. El Señor Jesús está dando estas palabras precisamente durante las últimas horas de su vida. Mire estas palabras dadas por el Señor en esta porción. Se expresaron una noche antes de la crucifixión. Y sorprende que sea en este momento que el Señor utiliza estas palabras. No se turbe vuestro corazón. Vemos que el Señor Jesús, dotado de omnisciencia, acababa de informarles que Judas, el Iscariote, lo iba a traicionar por unas monedas de plata. El Señor Jesús sabía también todo lo que le iba a acontecer. La humillación, los golpes. El Señor Jesús sabía que iba a ser burlado, humillado, que su carne iba a ser destrozada. Y sabía que todo el pueblo, en su mayoría, iban a sugerir que lo mataran. Y precisamente en ese punto de su vida nos dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Sorprende esto, hermanos. Es seguro que el corazón del Señor Jesucristo se encontraba angustiado, desilusionado, inclusive turbado, él mismo. Mire qué interesante. Dice uno, ¿cómo es posible? Sí, es importante entender qué significa la palabra turbación. Turbación es alterar el ánimo de una persona, confundirla. Esta alteración viene a aturdirla hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Este es el diccionario de la lengua española.
Turbación. Alterar el ánimo de una persona. Y esto viene a confundirla, a aturdirla, y la deja sin saber qué hacer ni qué decir. Eso es turbación. Y Jesús dice aquí, no se turbe vuestro corazón. No queden alterados emocionalmente, confundidos, aturdidos. No se turbe vuestro corazón. Estamos en un tiempo, hermanos, verdaderamente difícil. Proféticamente son los últimos tiempos. Estamos enfrentando situaciones donde la fe, la iglesia de Cristo, la Biblia misma, hay un ataque frontal desde muchos aspectos, desde diversos frentes. La verdad está siendo atacada. Confusión doctrinal, predicadores de renombre famosos en redes sociales que son vergüenza para la iglesia de Cristo. Estamos en una situación crítica, en verdad, hermanos. Aún en las escuelas, los niños bombardeados con ideologías de género, con alteraciones psicológicas y tantas cuestiones. Y el Señor Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Puede darle la gloria al Señor, hermano? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mire, la palabra nos está diciendo que es necesario que nosotros mantengamos la entereza, la fe, la confianza. Vamos a aprender este día. Antes de avanzar un poco más, debemos hoy mencionar de que el Señor Jesucristo también se turbó. También llegó a esta alteración interna, y vamos a ver si es posible. Acompáñenme aquí mismo en San Juan, capítulo 12, versículo 27. En este pasaje el Señor Jesucristo le anuncia a los discípulos su muerte. Pero vea el versículo 27, ¿cómo dice? Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. Jesús está mencionando que iba a morir, iba a ser muerto, iba a ser entregado en manos de pecadores. Y vean lo que pasó en el alma del Señor. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo contesta, no, yo no voy a pedir que me libren de esta hora, porque para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesús estaba muy consciente de la misión que él traía. Él sabía todos los detalles. En eso, hermano, hay una grande diferencia entre lo que le pasó a Cristo y lo que ocurre con nosotros, los servidores de Cristo en la actualidad. Vamos a un lugar sin saber lo que va a pasar, qué personas vamos a encontrar, qué peligros vamos a enfrentar. Vamos sin saber. Llegamos y gloria a Dios, el Señor hace su voluntad. Pero a diferencia de nosotros, el Señor Jesucristo sí sabía exactamente lo que le iban a hacer. Cada palabra, cada burla, cada golpe, cada humillación, cada desprecio. Él lo sabía exactamente. Y por eso estaba turbada su alma. Esta expresión nos habla, hermanos, de algo muy importante. El Señor Jesús es verdadero Dios. Dele gloria. Aleluya. Pero también es verdadero hombre. Y como humano, el Señor Jesucristo enfrentó todas y cada una de las emociones y sentimientos
que nosotros podemos llegar a vivir todas las emociones, todos los sentimientos, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Él sí estuvo turbado. El hermano quedó en cierto momento, miren lo que es la turbación, aturdido, alterado en su ánimo, sin saber qué hacer ni qué decir. Eso es turbación. El Señor Jesús experimentó eso en su alma, por lo que iba a suceder. Su amigo lo iba a vender por dinero. Sus apóstoles lo iban a dejar abandonado. Pero estaba consciente. No iba a pedir que lo libraran de esa situación. Iba a enfrentar lo que viniera. El Señor Jesucristo, mire hermano, hay una palabra que se declaró en la congregación de Westminster. Uno de los puntos de esta declaración de fe dice así: ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida? Cristo se humilló en esta vida por sujetarse a la ley. La cumplió perfectamente, y no por luchar con las cosas indignas del mundo. No, no, no. No se humilló por las tentaciones de Satanás o las debilidades de la carne, tanto las comunes a la naturaleza del hombre, como las que acompañan especialmente a la condición del hombre humilde. Jesús se humilló a sí mismo y se enfrentó a todos los sufrimientos, a todas las situaciones, pero jamás pecó. ¿Puede alabar el nombre del Señor? Por eso podemos decir nosotros que el Señor Jesucristo nos comprende cuando nuestro corazón está turbado, cuando nuestra fe parece titubear. Él nos comprende, hermanos. Otra porción de la Escritura para un paralelismo a esta palabra ocurrió precisamente esa noche, antes de ser crucificado. Él dijo esta palabra: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿En qué momento fue eso? Después de la Santa Cena. Después de que cantaron el himno acabando de comer, se fueron al huerto de Getsemaní y Jesús le pidió a los discípulos que oraran con él. Llamó a los tres más cercanos, Jacobo, Pedro y Juan, y les dijo: velen, oren conmigo. Y cuando los fue a mirar, todos estaban dormidos. Los exhorta, los invita a que se levanten para orar. Y volvió a retirarse a oración. Dice ahí la Escritura que el Señor Jesús declaró: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y en su oración, en medio de esa angustia extrema, algo sucedió en su piel. Su dermis, hermano, sufrió algo que se llama hematoidrosis. Fue tanta la angustia que ahí, en esas pequeñas venas cercanas a las glándulas sudoríparas, esas venas se reventaron, se rompieron por el estrés, por la angustia, la presión, lo que venía. No era poco. A veces nos acostumbramos a pensar en la crucifixión y en el sacrificio de Cristo. Pero qué terrible fue. Y aún más terrible saberlo anticipadamente. Estaba tan angustiado, tan presionado, que hubo un instante, hermano, escúchenlo todos, por favor. Hubo un instante terrible para la historia de la salvación, en que el Señor Jesús le dijo al Padre:
Padre, si es posible, que pase de mí este vaso, esta copa. Estaba hablando humanamente. Qué terrible situación. Esta pregunta significa, ¿es posible salvar a la humanidad de otra manera? ¿Es posible que cumpla mi objetivo sin tener que morir? ¿Es posible hacer tu voluntad sin que tenga que beber esta copa? El Señor Jesús tenía todo el derecho, hermanos, amada iglesia. Tenía todo el derecho a decir, alto, no, sigo adelante. Ya estoy con ellos, ya los conozco, son terribles. Tenía todo el derecho de decir, Padre, vuelvo a ti. En el monte de la transfiguración ya estaba en gloria. Podía haberse ido y dejarnos aquí abajo. No lo hizo. Y ahora en el huerto del Getsemaní, Él pregunta, ¿es posible que pase de mí esta copa? Podía haberse ido y dejarnos, hermanos, en nuestra miseria. Podía haber abandonado el proyecto de salvación y dejarnos como estábamos. Pero fue solo un instante. Al momento el Señor Jesucristo declara diciendo, pero no se haga como yo quiero. Hágase tu voluntad. Aquí vemos, hermano, algo impresionante. Dos voluntades. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Dos voluntades. Y el Hijo, en su humanidad, ajustó su voluntad, su propósito, a la voluntad del Padre. Y con esto nos dio ejemplo a todos. No debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que nos ha salvado. ¡Aleluya! Dele la gloria a Dios. Hermano, amolde su voluntad, amolde su mente, sus proyectos de vida, sus propósitos y planes a la voluntad del Eterno. Y entonces seremos bendecidos. Alabado sea el Señor. Estaba turbada su alma. Es impresionante ver esto en la Escritura, ver la humanidad de Cristo. Por eso tenemos un ayudador que nos comprende. Por eso tenemos en Él un buen pastor que nos valora, que nos aprecia y que conoce nuestro dolor y sufrimiento. Dígale al que está a su lado, Dios te conoce. Jesús te conoce. Aleluya. Mire, Él sabe nuestros problemas, sabe nuestras incertidumbres. Él conoce cuando nuestro corazón está angustiado, está turbado, atemorizado. El Señor Jesús nos entiende. Pero hoy vamos a aprender cómo obedecer el mandamiento que ha dado el Señor Jesucristo. Aunque su alma se turbó, Él no pecó. Pero hay personas que cuando caen en turbación, cuando una situación crítica llega a su vida, empieza entonces la incertidumbre, el reclamo. Conviene que hoy meditemos en las posibilidades, en las probables situaciones que tengamos que enfrentar y que de antemano pensemos qué es lo que haríamos. ¿Qué hacer cuando llega el reporte del doctor y le llama y le dice, señor, señora, venga por favor al consultorio, ya tenemos los resultados de la biopsia que se le hizo? O, ¿por qué no me lo manda por redes sociales, un correo, un WhatsApp? Quiere que vaya. Y llegando allá de una forma muy seria, le dice, le tenemos malas noticias. La biopsia que se le tomó muestra
un cáncer de tercer grado. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, hermanos? Todo el mundo enferma. Pablo dijo, todos se enferman y yo no enfermo. ¿Qué se hace en ese punto? Es un golpe a la salud, es un golpe a la mente, es un golpe a la autoestima, es un golpe a la fe. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacer cuando alguien llega y te dice, acaba de morir tal persona, un ser querido, amado? Mira, ve a identificar el cuerpo y se trata de un hijo. ¿Qué se hace, hermanos, en esas situaciones? O en cuestiones espirituales, ¿qué se hace cuando una persona que usted admiró, respetó, amó, valoró, le predicó el evangelio, le instruyó en el camino y de pronto hizo una maldad? Y esa persona amada, valorada, líder, diácono, pastor, apóstol, profeta, evangelista, el ministerio que fuere, y se descubren evidencias de que cometió fraude y que se apartó del camino y que pecó deshonrando el evangelio. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando de pronto la empresa te avisa? Lamentamos mucho informarle que a causa de la situación económica actual en este año 2026, nos vimos forzados a hacer recorte de personal. Y usted está en la lista. Pase por su liquidación, por favor. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en esas situaciones? El Señor nos dice, y estamos hablando de realidades de la vida, la enfermedad, problemas legales, infidelidad. Estamos hablando de situaciones muy delicadas, parte de esta vida, parte de este mundo en el cual vivimos. ¿Y qué se tiene que hacer ahí, hermanos? Una persona que se deja llevar por la angustia, el anonadamiento, el aturdimiento, la confusión, que no sabe qué hacer, no sabe qué decir ante esta situación. Muchos se ponen a llorar, reclamar, a blasfemar contra Dios, a reclamarle con la famosa pregunta, ¿por qué Dios has permitido esto? Pero ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? El Señor Jesucristo nos dice hoy, en San Juan 14, en el versículo 1, y también en el 27, nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, bendito sea el Señor. ¿Y cómo se logra esto? Mire, analicemos el versículo primero, 14:1. No se turbe vuestro corazón. Y aquí nos dice que hay una forma de evitar la turbación. Descúbrala ahí, por favor. ¿Cómo podemos evitar quedar anonadados, pasmados, sin poder hablar o actuar ante una situación extrema de la vida? Dice ahí el Señor Jesucristo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuántos dicen amén? Es en esos momentos, hermanos, cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos y si realmente hay fe en nuestro espíritu. Es en ese momento. Porque dejarse a la tristeza, tirarse a llorar ahí pataleando en el suelo, o hacer el mal y vengarnos nosotros mismos, eso cualquiera lo hace. Pero mantenerse en la paz, en la luz, en el camino del Señor, ¿cómo se logra? Aquí está la respuesta. ¿Creéis en Dios? Creed también
en mí. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el Padre eterno y soberano sobre todo el universo? Bendito sea su nombre. Dice Jesús, crean también en mí. ¿Quién es Jesús, hermanos? Es el Salvador. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios enviado a este mundo. ¿Quién es Jesús? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Jesús? Es nuestro buen pastor. Es el príncipe de paz. Es el Padre eterno. Dele gloria a su nombre. Aleluya. ¿Quién es Jesús? Es nuestro amigo, es nuestro Señor, es nuestro Padre. Dele honra al que vive, hermano. ¿Quién es Jesús? Al entender todo esto nos damos cuenta, hermanos, de que creer en Jesús, de la palabra pistis, griego, pistis, la palabra creer en Jesús en griego es pistis, pero cuando se analiza la esencia de la palabra pistis, es algo más que creer intelectualmente. Mire qué interesante. Esta palabra implica confianza, entrega. Pistis, confiar. Usted puede, hermano, y hay un cuadro, una pintura, pero ahora no la tenemos aquí, pero puede usted ver en la Escritura, cuando los apóstoles iban en la barca, cruzando el mar de Galilea, se le llama mar, pero realmente es un lago. Y a veces cuando se dice el lago de Genesaret o el lago de Galilea, pensamos, un lago. Sorprendentemente, hermanos, se generan tormentas muy intensas en ese lago, con vientos, con lluvias y oleaje sorprendente. Hay razones para entender por qué los apóstoles se espantaron. Se espantaron y dijeron, Señor. Y Jesús, en su humanidad, predicaba todo el día, sanaba enfermos, de noche oraba toda la noche. Físicamente su organismo estaba agotado. Y aunque el barco se movía por la tormenta, el Señor iba descansando, iba durmiendo. Y la tormenta azotaba. Y los apóstoles, viendo la situación, que dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. El barco se hunde. Señor, ayúdanos. Pero vea qué bueno, palomita, hicieron lo correcto. No buscaron salvavidas, no se aventaron al agua. Fueron a la persona indicada. Señor, sálvanos, que perecemos. Aleluya. A pesar de todo, le hablaron al Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Hay una pintura, repito, hermano, un pintor muy reconocido, donde dibujan ese momento. El Señor levantando su mano, calmando con su palabra, ordenando a la tormenta, a las olas, que hubiera bonanza, que hubiera paz. Y ese autor, ese pintor por ahí dibujó a algunos apóstoles tranquilos, relajados, mirando al Señor. Y otros mirando las olas. Y otros una cara de angustia, viendo que se hundían. Es interesante cómo ese pintor plasmó ese momento. La realidad es que en la peor situación y en la peor tormenta, recordemos que el Señor Jesucristo tiene en sus manos el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el Señor Jesucristo no va a permitir que vivamos cosas o situaciones, cargas y luchas que no podamos llevar. Él conoce nuestra fuerza y si entramos a una prueba, a un problema, a una lucha, es porque Él sabe que podremos vencer.
Eso es creer. Tenga esa confianza. Lo que venga, lo que sea. Vamos a enfrentarlo con fe, vamos a enfrentarlo creyendo y confiando en el Señor Jesucristo, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Siempre hay un propósito, siempre hay un porqué. Manténgase firme, manténgase confiando, crea en el Señor Jesucristo. Dele la gloria a Cristo el Rey, alábele, bendígale en el nombre del Señor. En el versículo 27 encontramos otra palabra, una declaración poderosa. Véalo ahí, por favor. Dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y se repite otra vez la palabra: no se turbe vuestro corazón. Y agrega: ni tenga miedo. Es normal tener miedo en muchas situaciones peligrosas. Es normal tener miedo ante un diagnóstico fatal. Es normal. Pero el Señor aquí nos dice otra vez: no se turbe su corazón. No tengan miedo. ¿Cómo se logra esto, hermanos? Esto se logra alcanzando, obteniendo la paz que da el Señor Jesucristo. La verdadera paz. Este punto es muy delicado, invito a poner mucha atención, por favor. Estas son verdades eternas que hoy Dios nos está preparando para enfrentar cualquier situación. Lo que venga, lo vamos a enfrentar como hijos de Dios, no como mundanos, no como narcos, no como criminales. Lo vamos a enfrentar como hijos. Dice aquí la palabra del Señor que esta paz es diferente a la que el mundo ofrece. El mundo ofrece paz, hermanos, pero es una paz falsa, porque no permanece, es momentánea y es una paz espuria. No se permanece en la eternidad, basada en las satisfacciones de la carne, en los placeres de los sentidos físicos. Es una paz que el mundo ofrece. Puede ofrecerla a través de sustancias. ¿Por qué las personas, sabiendo el peligro de los enervantes, de las drogas, las consumen y pagan grandes cantidades? Porque muchas drogas ofrecen sensaciones únicas. Se toman una sustancia y se sienten libres, se sienten en paz, se sienten tranquilos por un poco de tiempo. Drogas antiguas como la heroína, la cocaína, altamente adictivas, han sido rebasadas, hermanos. El opio y todas esas sustancias han sido rebasadas por las sustancias modernas, 200 veces más potentes. Estas sustancias como el fentanilo y otros químicos son peligrosísimas, superpotentes, pequeñísimas cantidades. Pueden alterar la conciencia, pueden alterar las emociones. Y muchos ahí se quedan. Y ya dañados parecen muertos vivientes. ¿Pero por qué lo hacen las personas? Porque esos químicos les ofrecen algo que necesitan. Y quieren sentirse en paz, quieren sentirse bien, quieren sentir en su sangre fluyendo tranquilidad, euforia, alegría. Y quedan enganchados y quedan atrapados para toda su vida. Es la paz que ofrece el mundo. El mundo ofrece paz
a través de sensaciones físicas, placeres, deleites, maldades, pecados de la carne, adulterios, fornicaciones, inmundicias diversas, según Gálatas capítulo 5. Y habla de adulterios, fornicaciones, orgías. Es muy clara la Biblia en este sentido. Y es una paz momentánea, una paz instantánea, física, un instante de placer, con consecuencias gravísimas posteriores. Cada vez que una persona tiene intimidad con alguien que no es su cónyuge, hay pactos en el alma. Serán dos en una carne, dijo el Señor. Hay personas que han fraccionado su alma en diferentes personas y tienen pactos físicos con diferentes personas, dañando su conciencia, dañando sus corazones, dañando sus almas. Todo por un momento de placer. El mundo ofrece ese tipo de paz. Engaña, envuelve, es solo una ilusión. Hay personas que piensan que si tienen mucho dinero van a tener paz. Es la paz que el mundo da. Pero esa paz no llena el corazón. Dice el Señor claramente: yo os la doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo es verdadera. La paz de Cristo es permanente. La paz de Cristo es eterna. Dele la gloria y la honra al Señor nuestro Dios. Se puede alabar a Dios este día, hermano. Gloria a Dios, bendígalo, exáltelo. Esa paz, hermano, es especial, es única. Una paz perfecta que te acompaña de día, de noche. Pero hablemos más de esta paz, por favor. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo llega a nosotros? Dice el Señor: no hay paz para el impío. El impío, el que no tiene a Cristo, el que vive en impiedad, no hay paz para ellos. No importa cuántos bienes materiales tengan, no hay paz. No importa cuánto dinero tengan, no hay paz. Hay gente, hermano, por herencia o por capacidades personales, que han amasado fortunas inconmensurables. Y dicen: estoy muy estresado, necesito paz. Me voy a comprar una isla en el Pacífico. Le voy a poner un spa y le voy a poner todos los beneficios y comodidades del mundo moderno. Y ahí voy a ir a encontrar la paz. ¿No es cierto? No es cierto, el dinero no da la paz, el mundo no da la paz. ¿Dónde está la paz? La verdadera paz llega al espíritu del ser humano cuando sus pecados le son perdonados. Escuche la raíz, el origen de la paz. El impío no tiene paz, aunque tenga mucho dinero, muchos bienes y todos los placeres y todo lo que su carne desea. No tiene paz. Puede tener mucho dinero y fracasar como hombre, como esposo, como esposa. Puede tener todos los recursos y ser un padre deficiente, una madre ineficaz. No hay paz en su corazón. Pero cuando el Señor Jesucristo le perdona los pecados a una persona, esa persona descansa, reposa en el perdón obtenido por la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Bendiga el nombre del Señor. Aleluya. Esta es la raíz de la paz. Bendito sea Dios. Esta es la paz que Cristo puede dar. El perdonar los pecados lleva a una persona a esa tranquilidad, a esa confianza y seguridad. Mire, hermano, es importante que cada uno llegue a Cristo, le entregue su corazón para que reciba esta paz y sus pecados sean perdonados. Cuando alguien no tiene esta paz, hermano, siempre está pensando: ay, yo robé, ay, yo adulteré, ay, yo maté, yo me emborraché, yo hice esto, yo hice aquello, y no tiene paz. Pero cuando el Señor Jesucristo le perdona sus pecados,
esta persona es libre. Sus cadenas se rompen y encuentra verdadera paz en Dios. Esta persona entonces ya no hay problema. Ya no le tiene miedo a la muerte. Ya no. Porque el impío sabe que si se muere va al infierno. Reitero. En griego, Gehenna. Lugar de fuego que no se apaga y gusano que nunca muere. Es una realidad. Y el que está en pecado sabe. Su misma conciencia le afirma: estás mal, estás perdido. Pero el que ya sus pecados le fueron perdonados, no hay problema. Si vive, está bien. Y si se muere, está bien. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aleluya. Hay paz perfecta en nuestra vida. Hay paz en nuestro corazón. Hay paz en nuestras almas. Bendito sea Dios. Porque nos ha perdonado. Ya no importa otra cosa más. No hay temor a la muerte. Ya no hay temor a la enfermedad. Señora, usted tiene cáncer de tercer grado ya. Gloria a Dios. Llegó el momento. Si ese es el modo en el que yo voy a ir con Dios, amén. Hubo un programa hace años, un reality, donde permitieron, hermano, el doctor, los pacientes, ser grabados al darles un diagnóstico de este tipo. Y grabaron personas que al darles un diagnóstico de una enfermedad fatal, se azotaban en el consultorio y los grabaron. Lloraban y se pegaban. Y resultó que uno de esos pacientes era un siervo de Dios, un pastor. Porque también los pastores se enferman. Y lo grabaron. El doctor le dice: Señor, usted tiene un cáncer terminal. El siervo de Dios agachó su rostro y le dijo: gracias, doctor. Gracias. Mi vida está en las manos de Dios. Sea hecha su voluntad en mí. Pero el programa no solamente era del informe inicial, sino un seguimiento a estos pacientes. Las vidas de muchos de ellos fueron grabadas y quedó plasmado ahí como muchos se alteraba toda su vida, toda su actividad, y el dolor, a veces coraje, a veces depresión, a veces se desquitaban con sus familiares, y una cuestión tremenda de cómo una persona reacciona cuando le dan el informe de una enfermedad fatal. Pero también grabaron al pastor. Él continuó con su vida, le informó a la familia, le informó a la iglesia. Él siguió predicando, tenía fuerzas a pesar de la enfermedad. Él siguió predicando, dando consejos, y se fue agravando. Su salud fue decayendo. Venían personas a consolarlo, venían personas a darle palabras de aliento, y el siervo los recibía en casa. Les invitaba un bocadillo, pedía a la familia, le apoyaban, y él les daba palabras. Iban a consolar y salían consolados. Y iban, hermano, a llevar palabras de aliento y salían alentados. Ese hombre estaba consciente. Si es la voluntad de Dios que yo salga de este cáncer, amén. Y si es su voluntad que yo muera por esta enfermedad, amén. Él siguió predicando todos los domingos. La gente decía: ni parece que esté enfermo. ¿Qué es esto? Es un milagro. Yo creo que el Señor lo va a sanar. No sanó. Predicó una ocasión su último sermón. Él no sabía que sería el último. Él quería seguir sirviendo. Esa semana, él partió con Dios, como un testimonio de fe hasta el final de sus días. ¿De dónde esa paz? Dormido, partió. Cuando lo fueron a ver por la mañana, hasta él mismo se acomodó, las manitas aquí enfrente, así, quietecito, y hasta parecía como que estaba sonriendo. Y se fue.
Así partió. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué mientras otros, ay, no me quiero morir, ay, y por qué, y de seguro es herencia de la familia, y de lo que me daban de comer, y el siervo de Dios, tranquilo, en paz. Porque cuando Dios te perdona, de verdad, tienes paz, duermes tranquilo. Enfrenta las situaciones, las problemáticas, todas las cuestiones de la vida, trabajo, cuentas, deudas, situaciones, todo lo enfrentas en paz. En paz, esa es la diferencia. De donde ahí podemos discernir si alguien de verdad tiene a Cristo y cree en Cristo, o solo se está engañando y tiene religión solamente. Es la importancia, hermanos, de entender la palabra, de recibirla. Hoy Dios nos está hablando. ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones de esta vida? Estamos en esta vida. No vivimos en una burbuja protegidos de todas las situaciones. No. Tenemos cobertura, tenemos la protección del Señor. Pero en medio del valle de sombra de muerte, en medio de las situaciones que nos toque vivir, ahí estamos acompañados. Dios va contigo, no te va a dejar, no te va a desamparar, aleluya. Y Él está esperando que tú confíes en Él, estés en Él. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Denle la gloria al Señor. Alabado sea Dios. Son solamente 3 puntos que quiero invitarle. No es hoy un análisis total de la Escritura. No. Solo 3 puntos. Primero, creer en Cristo. Segundo, obtener la paz de Cristo para no tener miedo. Tercero, volvemos al versículo 1, por favor. Después de que Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, viene una promesa. Una promesa especial. ¿Por qué no se va a turbar mi corazón? ¿Cómo no voy a tener miedo ante las situaciones? Quiero invitarle a que recuerde, por favor, cuál es su esperanza. Mire lo que dice el Señor. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que te llega el aviso, señora, perdió el juicio. Y sus cuñados le quitan la casa. Hay poder. Señora, tiene 15 días para desalojar la propiedad. Santo Dios. ¿Qué cosas, hermano, tiene esta vida? ¿Qué cosas realmente? ¿Cuántas personas tenían una vida estable económicamente, tenían su propiedad, tenían todo ya hecho, ya llegaron a la calma, a la estabilidad? Y de pronto llega un sacudimiento. No, pues resulta que la casa está intestada. No, pero si tengo mi constancia, tengo mis escrituras, no son válidas, porque este dato legal está inconcluso. Por lo tanto, entran a la contienda todos sus cuñados. Y le llega el aviso, ya perdió, sálgase de la propiedad. No se turbe tu corazón. No tengas miedo. No hay temor. No haya temor. Esta palabra nos habla de una esperanza bienaventurada en la vida del cristiano. El cristiano está consciente que aquí vamos de paso, hermanos. Nunca lo olvide, por favor. Piense siempre en esto, de tal forma que usted viva una vida digna, honorable, conforme al plan de Dios. Siempre, en toda circunstancia y en toda situación.
porque vamos a vivir poco tiempo, 70 u 80 años. Algunos Dios les ha bendecido con vivir 90, 100. La persona más longeva que conocí vivió 114. Gloria a Dios. Pero ya con mucha fatiga, para él y para su familia. La vida es muy breve. La vida es muy corta. Hay que vivirla con dignidad. ¿Por qué vivirla ofendiendo a Dios y al prójimo? ¿Por qué vivirla renegando y blasfemando? Hay que vivir confiando, esperando en Dios, pero recordando que en medio de todas las situaciones tenemos una esperanza. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos casa allá en los cielos. La palabra morada no se refiere a un color. El significado es habitación permanente. Eso es morada. No un lugar de paso, no un lugar para unos días, no, permanente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero hay casa, hay morada para ustedes. Voy a preparar lugar para ustedes. Voy a asignarles un lugar a cada uno, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, dice el Señor. Tanto te ama Cristo que quiere llevarte con Él. ¿Cuánto nos vamos con Él, hermano? Hay una hermosa canción cristiana de tantos años y dice, yo no me quedo, me voy con Él. Y repite el coro, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Bendito sea Dios. Tenemos morada, hay habitación para ti. Dele gloria a Dios, hermano. Y dijo el apóstol Pablo, aun si esta casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos un edificio, una casa allá en los cielos, eterna, no hecha de manos. Dele gloria a Cristo el Rey. Hay habitación para ti, hay donde vivas eternamente, hay morada en la casa de nuestro Padre Celestial. Esto nos habla de algo importante. Y el Señor Jesús aquí lo dice, mire hermano, el 3. Y si me fuere y os aparejare el lugar. 3 palabras, hermanos. 3 palabras que cambian toda nuestra perspectiva. Dice el Señor, vendré otra vez. Ya estaba aquí. Vino hace 2000 años. Y hay evidencia arqueológica, histórica, lógica. De hecho, nuestros calendarios son la primera evidencia, hermanos. ¿Qué fecha es hoy? 7 de septiembre del año. Nuestro calendario es la primera evidencia de la historicidad del Señor Jesucristo. 2025 años de qué? De su nacimiento. Del nacimiento de Cristo. 2025 años después de Cristo. La historia se partió en 2. Después de Cristo y antes de Cristo. Más evidencias, por supuesto. La arqueología, la ciencia, la historia han demostrado la existencia real del Señor Jesucristo. Él ya vino, pero se fue. Pero dejó estas palabras, si me fuere, vendré otra vez. ¿Quieren repetirlas conmigo? Lo dijo el Señor Jesús. Dijo, vendré otra vez. Repítalo una vez más. Vendré otra vez. Palabras de Cristo. Cristo viene otra vez. Él está a las puertas. Aleluya. Las señales y profecías se han cumplido. Cristo viene. Dígalo. Cristo viene. Cristo está a las puertas. Cristo viene otra vez. ¿A qué viene? Os tomaré a mí mismo. Eso es amor verdadero. Amor
eterno. ¿A qué viene? Viene a tomarnos, viene a llevarnos con Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto trasciende, hermano. Trasciende más allá de lo temporal, más allá de las cuestiones físicas y materiales, más allá de problemas legales o situaciones de este mundo. Esto está mucho más allá, porque lo de este mundo lo vamos a enfrentar 70 o 80 años nada más. Pero esto está mucho más allá. Esto es la eternidad. Esto es la presencia de nuestro Dios en perfecto gozo, perfecta paz y perfecta justicia, eternamente en su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Cómo tener miedo? ¿Cómo tener dudas? ¿Cómo vivir con zozobras y angustias, llenos de estrés, medicándose para dormir? ¿Por qué? Llénese de la paz del Señor. Entregue su vida totalmente a Dios, sus problemas, sus situaciones. Descanse en Cristo. Hay cosas que tenemos que hacer. Hágalas. Hay cosas que llegan a nuestra vida no porque sea una prueba, llegan por descuidados. Está haciendo frío y no se protege y se enferma de las vías respiratorias. ¡Ay, me probó Dios! No, usted se descuidó. Hay gente que por imprudencia, hermano, no arregla las cuestiones legales, sus papeles, sus documentos, sus escrituras, y le llega el problema. ¡Ay, una prueba! No, su negligencia. Arregle lo que tiene que hacer, hágalo, lo que le toca a usted, hágalo usted. Pero sepa que hay un límite donde ya no podemos cruzar. Hay cosas que ya no están en nuestra mano y que no vamos a lograr nosotros. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Él sí puede, aleluya. Confíe en Él, espere en Él, en el nombre del Señor. 3 cosas aprendimos hoy. El Señor Jesucristo hoy ha hablado a nosotros, hermanos. Sus palabras resuenan, así como hace 2000 años, hoy resuenan en nuestros oídos. El Señor Jesús estaba con sus discípulos en un lugar que consiguieron ellos, que Jesús los guió por revelación para que prepararan la Pascua, y ahí les instituyó la Santa Cena. Les habló de la traición de uno de ellos y les dijo: en ese momento no se turben, porque Jesús sabía que los discípulos, al verlo perseguido, se iban a turbar. Al ver que lo golpeaban, se iban a turbar. Cuando lo vieran lleno de sangre y la carne destrozada por el látigo, se iban a turbar. Jesús sabía que cuando lo vieran colgado de la cruz, sin poderse matar, se iban a turbar. Jesús sabía que cuando lo hubieran muerto en el Calvario, se iban a turbar. Sabía que cuando vieran que lo sepultaban, se iban a turbar. Por eso Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Les dejo mi paz. No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Les voy a ir a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. 3 palabras poderosísimas, hermano, que le invito a que hoy tome esto. Esto no es solo teología. Esto no es solo un sermón del domingo, hoy, septiembre. No. Esto es palabra de Dios para toda su vida. Así va a enfrentar la vida. Así va a enfrentar los problemas, la lucha, las dificultades. Así se enfrenta la vida cristiana. Confiando y creyendo en Cristo, obteniendo la paz perfecta que Él da y manteniendo la esperanza bienaventurada de que Cristo vendrá otra vez. El que tiene estas 3 cosas, aún el diablo le teme. El que tiene estas 3 cosas en su vida va a enfrentar todas las situaciones, todas las cosas. Está preparado para enfrentar lo que venga a su vida. Y vencerá. Porque el que tiene estas 3 cosas cuenta
con el respaldo del Omnipotente. Está seguro debajo de sus alas. Está confiado porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Si a alguien le falta alguna de estas tres cosas, no se vaya hoy de este lugar. Si alguien un día ve este sermón otra vez en el futuro, escúchelo y no se mueva de su lugar. Ahí donde se encuentra va a orar y le va a pedir a Dios: Señor, lléname de estas tres cosas. Quiero creer en ti. Quiero obtener tu paz, la que se obtiene por el perdón de los pecados. Y quiero obtener la esperanza bienaventurada. Dame estas tres cosas, Señor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Ahí está el Espíritu Santo de Dios tocando su vida y llenando su corazón. Estas palabras son eternas, trascienden el tiempo y el espacio. Estas palabras son para la eternidad. Viva de esta manera, será bendecido, será prosperado. Padre Celestial.